Buenos días Tegucigalpa, buenos días Comayagüela, buenos días San Pedro Sula, Santa Bárbara, La Ceiba, Tela, Trujillo, donde sea que usted esté viendo esta mañana. Hoy es ya viernes 5 de junio del año 2025 y queremos salir un poco de las tramas políticas y tramas de seguridad y todo esto es lo que ha sido el tema de preocupación principal de los hondureños y hondureñas en esta semana para meternos a un trama no menos quisquilloso, pero por lo menos un poco más relajante. Vamos a hablar de cine. Algo curioso en la discusión que se ha abierto alrededor del Instituto Hondureño de Cinematografía. En pocos días hemos escuchado argumentos sobre presupuesto, estructuras administrativas, decreto, reorganización institucional. Sin embargo, se ha hablado muy poco de aquello que supuestamente está en el centro del debate, que es el cine hondureño. Ayer, por ejemplo, un alto funcionario del gobierno afirmó que se habían gastado 2 millones de lempiras en una película que no existe. Esa declaración resume buena parte de la preocupación que existe dentro del sector audiovisual porque quien conoce cómo funciona el cine sabe que una película no comienza necesariamente cuando llega a las salas. Antes existen años de investigación, escritura, desarrollo, búsqueda de financiamiento y capacidades y producción, ¿no? Son procesos mucho más largos de lo que es otro tipo de proyectos. El cine hondureño ha sobrevivido durante décadas en condiciones extraordinariamente difíciles. No existen grandes estudios, no existe una red sólida de distribución y tampoco hay un mercado capaz de sostener por sí solo la producción nacional. Aún así, hay películas, documentales y cortometrajes que continúan realizándose gracias al esfuerzo de realizadores que muchas veces trabajan con recursos propios o buscan apoyo fuera del país. Por eso la discusión que queremos tener el día de hoy sobre el cine el tema del cine ha generado reacciones. Para muchos cineastas no se trata únicamente de una institución cualquiera, lo que observa es una dificultad histórica para construir proyectos culturales a largo plazo en Honduras. La pregunta con la que queremos comenzar el programa del día de hoy es ¿qué lugar ocupa la cultura dentro de las prioridades nacionales? Porque el cine no solamente produce entretenimiento, también preserva memoria, documenta procesos sociales y ayuda a construir identidad. Pero además, y esto es lo más importante que queremos resaltar el día de hoy en este programa, también es una industria que genera empleo, que genera divisas. Esta mañana queremos entender dónde se encuentra realmente el cine hondureño, cuáles son los obstáculos que enfrenta y qué condiciones serían necesarias para desarrollar una industria audiovisual sostenible como la que queremos. Para ello nos acompañan en el estudio dos conocidos ya cineastas hondureños, Javier Suazo Mejía y Nolvan Medrano, con quien estaremos aquí en este estudio al volver de Más Contexto. Durante las últimas semanas, el Instituto Hondureño de Cinematografía y Cine se ha convertido en el centro de una discusión que ha trascendido al propio sector cultural. Lo que comenzó como un anuncio de reorganización administrativa por parte de la Secretaría de Cultura, rápidamente generó preocupación entre cineastas, productores, realizadores y gestores culturales, que ven en esta decisión un posible retroceso para una industria que históricamente ha luchado por sobrevivir. La posición oficial sostiene que no existe un cierre de ICINE. El gobierno afirma que se trata de una reestructuración destinada a reducir costos administrativos y concentrar recursos en actividades sustantivas. Sin embargo, distintas voces dentro del sector audiovisual consideran que la medida debilita una de las pocas instituciones creadas específicamente para impulsar el desarrollo del cine hondureño. La controversia revela una discusión mucho más amplia. Honduras ha producido películas reconocidas dentro y fuera del país, pero nunca ha logrado consolidar una industria cinematográfica estable. La mayoría de los proyectos nacionales han dependido del esfuerzo personal de sus realizadores, de fondos internacionales, cooperación cultural o financiamiento independiente. La ausencia de incentivos permanentes, de mecanismos sólidos de distribución y de políticas públicas sostenidas ha limitado durante décadas el crecimiento del sector. A pesar de esas dificultades, el cine hondureño ha conseguido abrirse espacio. Documentales, largometrajes de ficción, cortometrajes y producciones independientes
han retratado la realidad social, política e histórica del país, convirtiéndose en un registro audiovisual de acontecimientos que muchas veces no encuentran espacio en otros formatos. Por esa razón, la discusión alrededor del e-cine ha despertado preocupación. Para algunos, se trata de una decisión administrativa, para otros, representa una señal sobre la importancia que el Estado le otorga a la cultura y a la producción audiovisual como parte de la construcción de identidad nacional. La pregunta de fondo sigue abierta. ¿Qué necesita Honduras para desarrollar una verdadera industria cinematográfica? ¿Cuál debe ser el papel del Estado, de la empresa privada, de las universidades y de los propios creadores? Y sobre todo, ¿quién decide el futuro del cine hondureño en un país donde la cultura casi siempre ha tenido que abrirse paso con recursos limitados y escaso respaldo institucional? Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana queremos hablar sobre cine, queremos hablar sobre la industria de cine, que es importante poner la palabra industria cuando estemos hablando de cine también, porque no es solamente una cuestión cultural lo que queremos conversar aquí. El cine, como dijimos en la introducción, también es una industria que genera empleo, que atrae divisas, que genera cultura, que genera identidad. Es una industria bien compleja que todavía está en ciernes, todavía está en proceso de gestación en nuestro país, como que nunca termina tampoco de desarrollarse, ¿no? Para acompañarnos en este programa el día de hoy tenemos a Javier Suazo Mejía. Él es director, guionista, productor y escritor hondureño. Es reconocido por las películas Cuentos y Leyendas de Honduras, una de las películas más vistas del cine nacional, y por trabajos como Toque de Queda. También ha desarrollado una trayectoria literaria y ha sido una voz activa en el impulso del cine. También nos acompaña Nolvan Medrano. Él es director de fotografía, productor y cineasta hondureño también, formado en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños. Ha participado en producciones como Colores de Serrín, Murillo, La Guerra de 1924 y Al Compás del Campanario, destacándose por su trabajo documental y cinematográfico. Buenos días, Nolvan. Buenos días, Javier. Buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí. Vamos a comenzar un poco. El ICINE fue creado en el decreto 3209 para desarrollar una política pública cinematográfica en Honduras. Eso es lo que tiene la ley, ¿no? Acá está la ley. Eso es lo que nos dice la ley de 3219. la ley de cinematografía de Honduras y reglamento de Honduras y su reglamento. La Secretaría de Cultura sostiene que no existe un cierre del instituto formalmente, sino una reestructuración administrativa. Y vamos a conversar qué quiere decir eso. Hay cineastas y organizaciones culturales que han denunciado una pérdida de autonomía institucional y debilitamiento de la capacidad operativa del sector cinematográfico. Y el debate ha escalado hasta convertirse en una discusión nacional sobre cultura, política y políticas públicas. Comenzamos entonces primero con Nolvan. Nolvan, ¿qué está pasando realmente en esto del ICINE? ¿Cómo podemos explicar cómo surge el ICINE? Porque es una institución bastante nueva, pero más vieja que la Secretaría de Cultura, sí, ¿no? ¿Cómo surge el ICINE? ¿Cuál es el propósito? ¿Y qué ha pasado en estos últimos meses? Bueno, para empezar, un saludo a los espectadores. Es que, ¿cómo decirlo? A lo largo de más o menos de la primera década y en la segunda década de este siglo, empezaron a producirse una serie de películas que llamó la atención de la audiencia y se crearon éxitos inauditos de taquilla. De repente a las salas de cine iban 90,000, 100,000 personas a ver películas. Y recordamos películas como... Amor y Frijoles, Almas de la Medianoche. Almas de la Medianoche, que fueron como de las primeras, ¿no? Por el 2002, 2009. Sí, ¿cómo se llama? Anita la Cazadora de Insectos. Entonces se comenzó a crear un fenómeno, ¿cómo se llama? Que en economía le llaman migración de capitales. O sea, de repente alguien tiene éxito en taquilla y alguien más quiere probar.
Entonces, por ejemplo, Carla Calderón produjo Poseídas y según me comentó un productor después, si con una inversión de 50,000 lempiras ella pudo sacar 150,000 de retorno, entonces, ¿qué pasaría si yo meto $500,000? Entonces surge Amor y Frijoles. Entonces, de repente empiezan a aparecer millones. Y la gente comienza a decir, ¿por qué no pruebo yo? A ver cómo me va. Aparece La Loca Navidad Catracha, la presentan y es un éxito inaudito de taquilla. Y comienzan a producirse películas y de repente tenés al año 10, 11 estrenos. Bueno, entonces, ¿por qué no agarramos esto y lo convertimos en lo que es? En una pequeña llama y lo convertimos en un incendio. Entonces empezamos a plantear la idea de hacer una ley de cinematografía que creara el acceso a capital de inversión para que los productores hagan películas, se desarrolle el sector, se profesionalice y se pueda exportar películas y atraer capital para que invierta en Honduras. Lo que ha estado sucediendo en los últimos 20 años en República Dominicana, en donde son millones y millones de dólares que está entrando a la economía de República Dominicana. En República Dominicana, hay que aclarar, avanzar un poco en esto, se convirtió realmente en una potencia cinematográfica en la región gracias a una ley de cine que buscaba precisamente incentivar la industria como pretende hacer esta ley. Y un organismo autónomo que está velando por ese proceso. En Costa Rica ingresan más dólares por la producción de cine que por la venta de café. Por ejemplo, es una cosa que si se maneja bien es muy potente en términos de desarrollo. Así que nosotros hicimos la propuesta, se la presentamos al Congreso Nacional en 2016, más o menos, y se basaba en un principio sencillo, creación de empleo y atracción de capitales, mediante la producción de cinematografía. En ese tiempo se manejaba lo que se conocía como economía naranja, ahora se le decía economía de la creatividad. Digamos, en lugar de pensar en materia dura, decir café, arneses Banano para automóviles, ese tipo de cosas, exportemos obras de derechos de autor, propiedad intelectual. Entonces, son fundamentales la música en ese sentido y la cinematografía. Productos no tangibles. Correcto. Entonces vino el BID, que lo estaba impulsando mucho en ese tiempo, y le planteó al gobierno, mira, lo que ustedes tienen que hacer para desarrollarse es entrar en este universo azul de inversiones a través del cine y la cinematografía. Y yo me divierto pensando que en ese momento les dijo el presidente, qué interesante, aquí tengo una ley de cine, miren. Entonces, señor presidente, usted es un erudito. Y entró al Congreso y se aprobó. De ahí viene a armar... Estamos hablando del gobierno de Juan Orlando Hernández en el 2019. En el gobierno de Juan Orlando, es correcto. Entonces se crea y para nuestra sorpresa, porque uno siempre ha visto que los políticos no son anuentes a la cultura o al arte, pero no son anuentes al populismo, que eso es lo que no se ha entendido. Digamos, como se le llegó con una propuesta bien estructurada, dijeron que sí. Y no hubo debate en las bancadas del Congreso Nacional, todo el mundo lo aprobó. Ahora, ¿qué sucede? A la hora de implementarlo hay que cortar hilachas, ¿no? Entonces, lo que nos tiene particularmente en esta crisis es la política pública populista alrededor del arte y la cultura. Ayudarle al pobre, menesteroso artista que pobre está muriéndose de hambre y hay que darle algo para que sobreviva. Asistencialismo. Asistencialismo. Entonces, esa ha sido la práctica normal. ¿Cómo pasamos de eso? Y en lugar de ver a los creadores como receptores de fondos perdidos, a inversores y a gestores de capital. Ese es nuestro debate en lo que estábamos. A ver, déjame resumir un poco para poder ordenarlo un poco para la audiencia. El cine ha existido en Honduras desde la primera película que aparece, que es alrededor del año 63. 62. 1962, con la película de Sami Kafati, Mi amigo el ángel. O sea, desde entonces se viene produciendo películas en Honduras, siempre, la gran mayoría de los casos, con fondos propios, con fondos de préstamos. Hay historias de cineastas hondureños que han quedado en bancarrota precisamente por haber invertido su capital en su película. Se crea el fenómeno del cine digital, crea ese impulso a principios de los 2000, que crea las condiciones y crea la idea de poder decir, bueno, hagamos una industria de cine, organicemos esto para que deje de ser solamente un recurso creativo de un realizador y sus propios recursos y que sea una política de país. Aquí, Javier,
¿Para qué nos sirve el ICINE? ¿Para qué funciona esta institución como realizadores? Es que precisamente, igual que el ICAFE, vaya, igual que estas organizaciones, la idea es fomentar, y así lo dice la ley, fomentar la industria del cine en Honduras. Una cuestión básica, elemental. Generar los análisis, las estrategias, las políticas públicas y organizar el proceso para que la producción cinematográfica en Honduras se convierta en una industria que genere ingresos fiscales, empleo, oportunidades, visibilidad de país. Formación de técnicos también. Formación de técnicos. Eso es lo que hace el ICINE. Y por eso es urgente respetar la ley, apegarse a la ley, apegarse a los procesos, elaborar una estrategia que termine en políticas públicas que se apliquen y que sean a lo largo del tiempo estables. No podemos estar a cada cambio de gobierno cambiando las reglas del juego, porque en esto también participan inversionistas internacionales. Es que para que Honduras se interconecte con el capital internacional, Honduras tiene que tener mecanismos de interconexión. O sea, por ejemplo, para entrar a los mercados ¿cómo se llama?, que invierten en cinematografía, no puede ir el ICAFE. No. Tiene que ir una institución que pueda encontrar sus contrapartes internacionales para mover los capitales. Entonces, básicamente, funciona para que Honduras entre en fondos de coproducción y coinversión, ¿cómo se llama?, en Hispanoamérica, en Iberoamérica, para empezar. Por ejemplo, Javier ahorita está coproduciendo una película con capitales mexicanos y con capitales españoles. Ya se coprodujo una película con capitales colombianos. ¿Por qué? Porque el gobierno de Honduras puede respaldar las inversiones junto con su contraparte colombiana que respalda sus propias inversiones. Entonces el Estado da... Hay un interés de las dos partes. El Estado garantiza la inversión con una contraparte, que lo pone el Estado colombiano, que lo pone el Estado hondureño, que respalda las inversiones privadas del capital colombiano y del capital de inversionistas hondureños, que les da confiabilidad a la inversión. Entonces se produce la inversión y se capitaliza el producto después. Para eso se creó el ICINE. El problema es que... Te paro aquí, te paro con el problema porque vamos ahora a discutir el problema, vamos a una pausa comercial y al regresar analizamos un poco qué pasó con esta idea inicial que surge en el 2019 y por qué ahora se está discutiendo y se está hablando de otro tipo de institutos. Así que vamos a una pausa y ya regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN esta mañana con los cineastas Nolvan Medrano y Javier Suazo Mejía, hablando sobre la industria del cine hondureño. Quizás usted si nos ha visto primera vez que escucha eso, pero existe una industria del cine hondureño, existe un promedio de cuántas películas hemos hecho a lo largo de estos años. A ver, 60, 70 películas hondureñas. ¿Cuánto hay largometrajes? Mira, no sé si alcance a la cantidad de 70, pero lo que yo sé es lo siguiente. Durante toda la segunda mitad de la década del 2010 al 2020, Honduras llegó a producir más películas que cualquier otro país en la región centroamericana. Creo que alcanzó un punto tope de 18 películas por año, que superaba lo que se hacía en Costa Rica, en Panamá, amén de la calidad, ¿verdad? Eso aparte, pero que llegó a gestar una gran cantidad de películas, lo hizo. Entonces, sí, es muy probable que ese número se apegue un poco, las 60. Yo recuerdo la última vez que conté películas hondureñas, desde el 62 a la fecha, conté eso, aproximadamente 60, no recuerdo exactamente el número. Luego viene el ICINE y se quiere subir en esa cresta de buena racha del cine hondureño, de 15, 10, 18 películas en algún momento que se estaban produciendo. Vamos a organizar esto, vamos a hacer una industria, vamos a fortalecerlo y luego viene la pandemia. La pandemia paralizó todo eso, ¿no? Nos golpeó muy fuerte. Correcto. Y arruinó la taquilla. Para el 2020 se iban a estrenar 11 películas, 11 largometrajes en salas de cine. Entonces la pandemia lo liquidó. Entonces, el ICINE comienza ya propiamente a funcionar el 2001 y produce el primer largometraje que se llama Honduras, 200 años de historia. Que gira 2021, quieres decir. 2021, perdón. Sí. En el 2021. Entonces, por los 200 años de la independencia.
en 1821. Entonces, se produjeron 7 cortometrajes que se acoplaron y se hizo un largometraje de 2 horas. Pero ahí empezó ya a topar la cuestión, porque la gente aquí ha estado acostumbrada a producir su película, exhibírsela a los amigos o en algún centro cultural y ahí muere. Entonces, la idea de ir a sala pertenece a un segmento de productores que desean tener rentabilidad económica. Los que tienen rentabilidad artística no van a sala, van a centros culturales. Entonces, ¿qué sucede cuando tenés acceso al capital? Tenés la mejor calidad en pantalla que no quiere exhibir. Y resulta que le limitan el acceso al capital a los que quieren exhibir en pantalla. Y ahí empezamos el ajuste. Porque esto hay que decirlo, es sumamente novedoso. La idea en el país de gestionar la cultura y el arte es darle dinero al artista y que le solucione el problema. Javier es un escritor, lo voy a ayudar y le voy a dar 50,000 pesos para que publique su libro. Para que haga su novelita. Hace la novela, Javier tiene 20 cajas en su casa y se la regala a los amigos. Ese ha sido el modelo tradicional. Pero el cine no funciona así. El cine no funciona así porque no es rentable. O sea, vos le metes... Y estamos hablando de inversiones que van más allá de 50,000 lempiras, estamos hablando de inversiones que ya vamos de En millones promedio, de en lempiras. Honduras, una película debe andar entre 1 millón, 2 millones de lempiras para que resulte rentable también. No, Sí, para para la la recolección. película cuestan como 8 millones. No. A ver, una película promedio se hace de 1 a 2. Ajá. Y te explico por qué, porque también tiene que haber rentabilidad. La capacidad de las salas y del público que va a ver una película hondureña promedio hace que los que invierten con mucha suerte logren una ganancia entre 3 y 4 millones. O sea, si la película cuesta más de 2 millones, ya no es rentable. Ya no es rentable. Hay correcto. películas que cuestan más de 2 millones, por supuesto, pero tenés que tener otro esquema de distribución, de coproducción, ¿verdad? Que va más allá del de solo las salas nacionales, lo que normalmente hace la mayoría de la gente. Entonces, ahí es donde entra la importancia de un instituto como ICINE. Abrir mercados. Ese es por ejemplo, el Sendra, que la hizo Juan Carlos Fanconi. Le fue muy bien en Costa Rica. Entonces, fue una película que pasaba de los 2 millones, costaba más de 3 millones de lempiras, y se exhibió en Honduras, y en Costa Rica le fue bien. Entonces pudieron recuperar parte de la inversión. Entonces, si ya pasas al costo promedio de una película hispanoamericana de $500,000 a $1 millón, vos tenés que entrar ya a un mercado de dólares. Ya tenés que entrar a un mercado de 40, 50 millones de Que personas. tiene otro nivel de competitividad, que tiene otro nivel de exigencia. Es Ahí es correcto. donde está el tema. Entonces, el ICINE, lo que no se pudo hacer en estos 5 años, que es muy poco, Muy poquísimo, poco, sí. es entender que hay un mercado de consumo local, como existe en todo el mundo, y un mercado de cine de exportación. Y si queremos hacer el producto rentable, más allá de los 2 millones de lempiras que se puede adquirir aquí en taquilla, tiene que ser de factura internacional. Es correcto. correcto. Pero además entender que hay otros mercados, no solo las salas, las plataformas, las televisoras, los aviones, o sea, hay muchos lugares Por donde cierto, puedes exhibir. en un avión, ahorita hace 2 semanas, vi la película colombiana Un Poeta. O sea, los aviones sí son realmente un destino. Entonces estamos hablando de que en esta sociedad más o menos bucólica aparece esta instancia que es incomprendida, porque esto nunca se ha hecho. Es por primera vez. En lugar de ayudar a artistas, vamos a generar emprendedores e industriales. Esto crea un shock. Porque hay gente que lo entiende como populismo. Le vamos a dar al público productos gratis para que se beneficien, y le vamos a dar entretención. Y el otro es el asistencialismo. Pobre poetita necesita un dinerito para que sea feliz y no se muera de hambre. Pasemos de eso a emprendedores que generan ganancia, que generan ingreso, que generan empleo, que exportan. Ahí ya el sistema se... Lo cual nos lleva a Javier, y creo que por ahí vas con tu intervención, lo cual nos lleva ahora a la SECAP. ¿Por qué el ICINE no debe de estar bajo la administración de la SECAP? Es que ahí es donde quiero poner Secretaría de Cultura. SECAP, el dedo en la Secretaría de llaga. Mira, el problema fundamental es que Honduras es un país de derecho y tiene que respetarse la ley para que la cosa funcione. No podemos estar al capricho de cada nuevo gobierno que llegue, sino que hay un marco legal. Los inversionistas extranjeros
necesitan que haya seguridad en sus inversiones y que haya respeto a las reglas del juego. ¿Qué es lo que sucede? Ya existe una ley. Esta es la ley de cine. La ley de cine dice cómo debe funcionar el Consejo Nacional de Cinematografía, que es quien supervisa las labores de la Dirección General de Cine. Entonces, todo está aquí en la ley, que hay que hacer ajustes, a que se hagan, se puede hacer una reingeniería, se puede hacer... Se ha aprendido mucho en los 5 años de gestión, buena o mala. Todo eso perfecto, sin necesidad de desmantelar todo el proceso, paralizarlo como ha estado paralizado hasta ahora durante 5 meses y para que suceda algo que no sabemos qué es lo que va a hacer, porque ni siquiera ha habido comunicación. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita, en primer lugar, respetar la ley. El PCM pasa por encima de la ley, ¿verdad? La pisotea la ley. Y el PCM que disolvió el instituto, correcto, y lo pasó bajo la dirección de la Secretaría de Cultura. Entonces, ¿qué pasa con una Secretaría de Cultura? La visión de una Secretaría de Cultura no va hacia el impulso de una industria, sino que es, como decía Norman, es más asistencialista, más la cultura, más el arte. Pero además de eso, ya aprobó en el gobierno pasado, con un presupuesto de 550 millones de lempiras, que no es capaz de manejarlo. Y ahora pretende manejar estos presupuestos. ¿Qué es lo que sucede cuando un político... ¿Estamos hablando del presupuesto para el cine? No, 550 fue el presupuesto de la Secretaría de Cultura. Que dirigió a Narela Vélez. Así es, y estos son 50 millones. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando queda al capricho de un político, sin órganos que intervengan como el Consejo Nacional de la Cinematografía, sucede lo que ha sucedido toda la vida. Le vamos a dar a los correligionarios los fondos, le vamos a dar a los amigos los fondos, los vamos a repartir como nosotros queremos. Como ya no respetamos la ley, vamos a pasar por encima de cualquier proceso. Pero lo peor es esto, Oscar, sin políticas públicas, ¿cómo vas a crear algo consistente? No se puede. Entonces, primero es necesario tener un diagnóstico de cómo está la situación. ¿Por qué? Porque con el diagnóstico elaboras una estrategia. No existe la estrategia porque no ha habido un diagnóstico. La estrategia te va a dar el rumbo para generar las políticas públicas para que la cosa funcione dentro de un marco legal, sin favoritismos, sin proselitismo, sino que como tiene que funcionar. Y eso es lo que estamos demandando, que se respete la ley. Norma, la Secretaría de Cultura está entendiendo el cine hondureño como una expresión artística. Lo está metiendo dentro de la misma concepción de pintura, de teatro, de literatura, de todas las artes nacionales, ¿no? ¿Invierte el inversor de República Dominicana, de México, de España, de Colombia en arte hondureño? No, porque no es rentable. Es que un inversionista invierte porque va a obtener rentabilidad, así de duro. ¿Y el arte no es rentable? El arte, claro que es rentable, y es muy rentable. Digamos, uno de los grandes focos de producción de documentales a nivel mundial son Inglaterra, el Reino Unido. No van a botar su dinero. O sea, prácticamente todo lo que se mueve alrededor del documentalismo va a pegar al Reino Unido y Reino Unido lo exporta o lo reexporta. Por ejemplo, para que un canal de televisión tenga stock de material que va a pasar al aire, las parrillas, necesita invertir de 1 a 5 millones de dólares solo para llenar la programación. Estamos hablando de miles de millones de dólares que se mueven en el mercado. Vos preguntabas por qué el ICINE no debe, o la Dirección General de Cinematografía no debe estar dentro de la SECAP, porque el Ministerio de Cultura, para englobar todas las formas que ha tenido desde que se creó, es básicamente quien maneja los grupos artísticos que se presentan en los actos cívicos. Cuando el gobierno de la República va a inaugurar el mes patrio, va la orquesta, la banda de los Supremos Poderes, la Orquesta de la Victoria, el cuadro de danza folclórica, y el Ministerio de Cultura, eso es lo que ha gestionado desde que se creó, y básicamente lo que maneja. Maneja el Teatro Nacional, el Teatro Avellaneda y otras cositas que tiene. Las Casas de la Cultura. Las Casas de la Cultura. Entonces le da al público entretención. Entonces cuando se creó fue para hacer extensión cultural. Desde el gobierno hacia la ciudadanía, ¿no? Hacia los pueblos. Entonces, digamos, se daba la feria de Gracias, el santo patrón y toda la cosa, e iba el cuadro de danza folclórica a hacer presencia del Estado en Gracias a Dios. Así funcionó en la década del 70 del siglo pasado. Y sigue funcionando hoy. Entonces, su mentalidad está estructurada
en función de darle entretenimiento a la población y amenizar los actos cívicos. El circo del pan. Correcto, esa es la naturaleza. Y durante la administración de Juan Orlando dijeron, hay que pasarlo a lo que realmente es. Lo convirtieron en una dirección ejecutiva que estaba dentro de la Presidencia de la República para gestionar los grupos artísticos. ¿Qué sucede? Viene la nueva administración y dice, no, hay que volverla a rango de ministerio, y lo vuelven a crear y le meten más dinero. Es el mismo esquema, mismos resultados. Es pan y circo. La Dirección General de Cinematografía se hizo para gestionar recursos que permitan la inversión privada y que generen rentabilidad, que a su vez va a generar empleo. Una película emplea entre 50 y 100 personas. Cada película es una pequeña fábrica. Entonces, si tenemos 5 películas haciéndose el mismo año, son 500 personas que van a estar trabajando. Es correcto. Generando recursos para el país. Directo. Y de ahí eso va a tener colaterales en los indirectos. El catering, Así es. Sí. Entonces, estamos hablando Transporte, que comida, hotel. cada película, o si pudiéramos producir 10 películas al año, estaríamos creando entre 1,000 y 2,000 empleos directos. Y de los cuales de 200 a 500 van a ser ya empleos permanentes. Y si se lo pasas a una agencia que lo que gestiona son espectáculos públicos y entretenimientos públicos, eso se va al garete, desaparece. ¿Y eso no lo puede hacer la Secretaría de Cultura? Tendría que transformarse a sí misma. Y no estamos viendo eso. Bueno, ¿por qué surge la Dirección General de Cinematografía? Porque no existía el Ministerio de Cultura. Tengo que ir a una pausa más. Ajá. Ya regresamos porque ahora vamos a ver un poco sobre cómo está realmente el tema de hacer películas en Honduras. Cómo se hace películas en Honduras para que nuestra audiencia vaya entendiendo un poco también por qué no es solamente un asunto de darte dinero a vos y esperar que mañana me traigas una película. ¿No? Sí. Porque es más complejo que eso. Usted está viendo Más Conscientes de ICN y ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Hacer cine en Honduras siempre es casi como un trabajo contracorriente, un trabajo sumamente difícil. La gran mayoría de los cineastas, hoy quiero replantear mi frase, no conozco ningún cineasta que viva solamente de hacer cine. Todos tenemos que hacer otra cosa para poder mantenernos en el día a día y sin embargo ahí encontrar tiempo para producir una película. El día de ayer la comisión liquidadora manifestó algo que me llamó mucho la atención y creo que es apropiado traerlo porque él dijo que habían, ¿cuántas películas dijo que habían que no se habían visto, que se habían hecho? No dio números, pero dijo que había películas fantasmas. Que había, y mencionó incluso algunas películas que habían utilizado 2 millones y que no existía y todo. Me llama la atención porque se supone que el gobierno tendría que saber cómo se hace una película. No, porque es como que usted le dé el capital, para poner un ejemplo más fácil, a un campesino para que siembre maíz y el mes siguiente le pida, ¿y dónde está mi maíz? Exactamente. Y es que mira, y te lo digo porque estoy en un proceso así, que comenzó en 2020, ¿oí bien? Desde 2020 se Desde está trabajando en esta 2020 película. con el fuego interior, ¿verdad? Sí. Es un proceso largo. ¿Por qué? Primero, porque los fondos no están disponibles al garete. El Estado lo que te da es quizá un 10-20% del total de lo que vale la Que película. básicamente un dinero para decir, tenga este dinero, Para vaya, que busque dinero. arranques, exacto. Vaya, busque. Vaya, busque. No es que te da no es que te paga la película y ya la película va a estar. Te da una parte. Eso es lo primero que hay que decir. No te lo da todo. Te da un 10-20% de lo que vale la película. Con eso tenés que ir a instancias internacionales, participar en varios mercados, festivales, concursos, para poder hacerte un recorrido que te permita tener coproductores. Porque varios de los recursos internacionales te exigen que tengas otros países coproductores. Esto significa cualquier cantidad de revisiones de guión. Porque tu guión tiene que adaptarse a los productores también. Mi guión ya va por la 16ª revisión. Estos son años de trabajo. Hay que montar el equipo, hay que conseguir el dinero. Total, nosotros estamos pensando en rodar en 2027, después de 6 años de
de trabajo, preproducción. de preproducción y trabajo. Ya ganamos un fondo nacional, pero ese fondo no lo hemos tocado. Ese fondo está ahí para el momento en que vayamos a empezar ya la preproducción. O sea, no se da de manera inmediata. Y una vez que la película termina, Oscar, el rodaje, lo que es propiamente el rodaje, generalmente mes y medio, hasta 2 meses puede ser un rodaje. Pero no termina el proceso. Y después ahí. vienen No es que uno otros rueda, 7 años para que termine la película editada. Exacto. ¿Por qué? Después porque viene un proceso que se llama postproducción, en donde hay que hacerle el color, sonido, música. No hay tierra todo eso. sin dueño. Creo yo, la mejor película hondureña que se ha hecho, ¿no? De Sami Cafati, se grabó en el año 85, Sí. se editó, Empezó a filmarse. se empezó en el año 85, el director murió en el año 94 y la película se terminó en el 2002. Correcto. Exacto. Y Para que entonces- usted vea los tiempos que y- lleva hacer una película. pero no solo es eso, hay que terminar la película, editarle, ponerle color, pero después viene algo que mucha gente desconoce y muchos cineastas también no toman en cuenta, el proceso de distribución y venta. Hay que ir a festivales, mercados, para que la agarre un distribuidor, un agente de ventas y la coloque. Hablando de industria y del ámbito internacional. Entonces, no es soplar y hacer botellas. Si usted está viendo aquí la pantalla, esto es, son los cuadros de No hay tierra sin dueño, altamente recomendado. Yo le recomendaría que se haga en algún momento realmente un ciclo de cine hondureño. Hay películas muy buenas para ver, pero No hay tierra sin dueño, definitivamente por ahí hay que comenzar. No lo van, pero sí hay películas fantasmas, Es que como lo calificó el miembro de la comisión liquidadora. vamos a hablarlo de uno de los problemas que tiene el sector del arte y la cultura, y es la falta de gobernabilidad. Entonces, en esa política, o en esa práctica más bien, de darle confites al necesitado, llega el artista y dice, ayúdame con mi obra, ¿cómo no te doy el dinero? Y no nos volvemos a ver. Entonces, yo me acuerdo que yo trabajé en la Secretaría de Cultura. Llegaban los necesitados y les daban los cheques. Y el ministerio nunca les pedía prueba de cumplimiento, ni una foto. Y había mucha amargura en el ministerio porque ni siquiera lo ponían en el afiche, cuando hacían afiche, ¿va? Con fondos o con la cooperación del Ministerio de Cultura, porque son unos ingratos. Hay que decirlo. Entonces, pero no era problema de los artistas, era problema del ministerio. El ministerio no llegaba y le decía, señores, le dimos plata. No hay un contrato que te obligue a poner eso. ¿No? Aunque los hayan, porque yo firmé convenios y igual no le hacían caso. Entonces, el Estado necesita tener gobernabilidad, porque para eso es. De ahí tiene que tener un sistema de rendición de cuentas. En el ICINE estaba la práctica de que tenías que ir y liquidar los fondos. Hay un Entonces yo finiquito, fui, sí. hice el finiquito, presenté mi obra y hay un disco duro donde están las obras que ya se entregaron con fondos. Pero está el problema del ego también. Entonces, aquí como justamente no ha habido una industria y no ha habido, ¿cómo se llama?, rendición de cuentas sobre la propiedad. Viene el inversionista, te da dinero a vos, pagas tu película, vos la agarras y te la metes en un cajón de tu casa. Y vos decís, soy un cineasta. Y en el mejor de los casos vas y conseguís un premio. Y en algún festival dicen, Oscar Estrada es un gran cineasta y ganó un premio. Y te sirve para ir al periódico. Y nadie vio la película. Entonces se convierte en una leyenda. Esas malas prácticas que son propias de las inversiones privadas, tiene que regularlas el Estado si el Estado está invirtiendo. Ahí se necesita gobernabilidad. Ese es uno de los problemas. El ego, y el otro es armar industria. ¿Qué es armar industria? Si una película como proyecto individual tarda de 5 a 10 años, normalmente en Hollywood, no estamos hablando de que eso... Sí, no, la es industria, Honduras. la industria con I mayúscula. Es así. Sí. Pero entonces las casas productoras, Disney, TriStar, todas estas, lo que tienen son stock de producciones que van en distintas etapas. Y todos los meses están sacando una. Porque hace 10 años empezaron a producir. Y es constante. Va así, porque es industrial. Entonces nosotros todavía no hemos podido armar eso porque para eso necesitas compañías, necesitas empresas, no productores individuales. Javier va en una etapa de su película, vos tendrías que estar en otra etapa de mi película, y yo en otra, para que en algún momento comiencen a aparecer de manera escalonada y se sienta la industria. Y un mismo Es correcto. productor debería tener varios proyectos en distintas etapas. Y para eso necesitas un cuerpo técnico especializado de gente profesional que se dedica solo a eso.
Entonces, tenés la gente que hace sets, tenés a la gente que ilumina, tenés a la gente que hace el sonido, la gente que postproduce el sonido, la gente que hace la fotografía, la que postproduce la fotografía, en donde a estas empresas les va cayendo trabajo todos los meses, porque me urge que me termines mi película. Es famosa la anécdota de los cazafantasmas, porque resulta que estaban friendo y comiendo, filmando y haciendo los efectos especiales, porque tenían la fecha de estreno a 2 meses. Tiburón, todas estas grandes superproducciones. Porque el Tenían más tiempo que calendarios. pase, más caro se vuelve la película. Es correcto. Entonces, armar todo eso no es sencillo. Entonces, por eso hay cosas que no están bien ajustadas. No hay funcionarios profesionales para que hagan la labor, hay que crearlos. Entonces, en el camino van a haber tropiezos, van a haber baches, van a haber cosas mal hechas, va a haber de todo. Puede ser, y pregunto aquí, dando el beneficio de la duda y jugando un poco abogado del diablo, puede ser que lo que está buscando el ministro Yasser Handal con esto realmente sea dar un espacio para reconfigurar esta industria del cine hondureño. Necesitamos diálogo, porque ahí es el asunto. Es que ese es el punto. No sabemos qué es lo que está haciendo. O sea, es que un funcionario público, que además por primera vez ingresa a un rubro. Y está como con juguete nuevo, ¿eh? Está- Miremos todos los... exacto. Hoy es viernes de selfie. No, o sea, no me cabe en la cabeza cómo piensa imponer, porque es una imposición, rutas, caminos, sin haber tenido un diálogo previo con los que conocemos Con los que desde vienen hace trabajando desde 30 hace- años este proceso. Entonces, han habido 2 reuniones, pero la primera fue con un viceministro y en la segunda no creo que haya avanzado mucho el análisis de esta problemática. Pero en reiteradas ocasiones hemos dicho, señor ministro, queremos dialogar, señor ministro, queremos hablar. Y vaya, hoy teníamos una reunión que él públicamente se comprometió y no ha pasado, no ha dicho nada. ¿Qué es lo que queremos hablar? Que nos escuche cómo es este proceso para que hagamos lo que es correcto. Mira, te lo voy a decir de la siguiente forma. Si a mí me dicen anda a gerenciar una planta procesadora de cemento o productora de cemento, yo lo primero que tengo que hacer es conseguirme cualquier cantidad de ingenieros que me expliquen cómo funciona, porque yo no tengo idea. Entonces, él es un ingeniero industrial que se pone a gestionar cosas de la cultura y el arte, qué sé yo, y él no tiene asesores. Nosotros hemos llegado a decirle, miren, queremos explicarle cómo funciona esto. Y esto funciona, no escucha. No hay manera. Porque también existe el prejuicio, y esto hay que decirlo, de los pitufos. Pitufo filósofo y pitufo poeta. Los que nos dedicamos a esto hablamos jeringonzas y andamos en las nubes. Y habrá muchos, pero no todos. Cuando fuimos al Congreso Nacional a plantearles esto, lo entendieron perfectamente porque estábamos hablando un lenguaje de negocio y de política pública. Y ese es el lenguaje que tenemos que manejar. Entonces necesitamos que haya la apertura de parte de los poderes públicos para decir, bueno, veamos qué es esto, escuchémoslo. Hay KPIs. Este es el sector existe, el sector está organizado. ¿Cuántas personas son en el sector? Alrededor de 800,000 personas. Que trabajan en el cine. Solo de agentes participantes del ICINE hay un listado de más de 350 personas. Solo los que están inscritos en ICINE. Los que han entrado. Pero fuera de ICINE hay otra gran cantidad de personas. Mira, es que están, vamos a decirlo así, por orden de aparición, ¿verdad? Los que estamos más centrados en años que empezamos en esto hace mucho más. Están la segunda ola, que ya son egresados de UNITEC. Está la tercera ola, que viene, bueno, de ahí viene una cuarta ola, que son los que se fueron a estudiar afuera. Hay gente que viene de Londres, gente que viene de, ¿cómo se llama? La República Checa. De Cuba. De Costa Rica, de Guatemala. Y vos tenés ahí un universo desconocido de personas, porque uno de los problemas que tiene Porque no hay un diagnóstico. porque no hay un diagnóstico, es sentarnos y hacer un listado. ¿Quiénes tienen qué experiencia? ¿Quiénes manejan qué recursos? Esa es la importancia del diagnóstico. Porque entonces así vos puedes decir, hay en el país 20, seguramente hay entre 20 y 25 profesionales. O sea, gente que te puede dar un desempeño técnico de primer nivel. Los hay. Hay los que tienen menos experiencia y menos capacidad y hasta que llegas al fondo del tarro. Juntándolos todos y puedes tener 200, 300 personas. Pero hay delirios que pasó en la administración pasada, que un funcionario del ICINE dijo, contando los que han recibido charlas, formamos 1.500 cineastas.
Ay, no, los cineastas no se forman con charlas. No. Exacto. No se forman con charlas. Cuestan al menos $1 millón la formación de un cineasta, porque cuando vas y haces tu ejercicio de lo que sea, para ver si aprendiste lo que te dijeron, eso cuesta. No, y siempre cuando uno va al rodaje se encuentra con una realidad que no te lo explicaron nunca en la Ajá. escuela. Y de ahí necesitas al menos 10 años de experiencia como para que te caiga el 20 de qué se trata lo que estás haciendo. Entonces es un proceso en donde obviamente la experiencia y la capacidad ya instalada tiene un peso. Entonces es difícil llegar con un funcionario público que no sabe nada de eso y uno le empieza a hablar y no te entienda y mejor dice, no, voy a empezar de nuevo, que fue lo que pasó en la administración anterior. Sí. Dijeron, los cineastas que están son de derecha. Ese es el otro, el Se van. sesgo ideológico. Ahora los cineastas que están son de izquierda, así Son que ahora mañanas, fuera según. también. Como no hay Como muchos. no conocen, como no ven el Y, sector. bueno, entonces dicen, vamos a crear el cineasta nuevo. El hombre nuevo del Che Guevara. Vamos a una pausa y al regresar continuamos porque quiero que conversemos acá un poco para que explicarle a nuestra audiencia, más allá de esto que estamos hablando del tema de la industria, cómo se hace país con el cine hondureño. Usted está viendo Más Conscientes, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana nos acompaña aquí en el estudio Nolvan Medrano y Javier Suazo Mejía, ambos conocidos cineastas hondureños con una amplia trayectoria también haciendo cine. Antes de irnos a la pausa, Nolvan, explicábamos un poco, hemos hablado de la construcción del cine, la importancia de concebir el cine como una industria y no solamente como una parte cultural. Quiero que este capítulo nos enfoquemos en este bloque un poco para hablar de cómo el cine crea país. El cine tiene una particularidad y es que está hecho de cultura. O sea, hay una luz, hay una forma de vestir, hay unas costumbres, hay una arquitectura. Hay una filosofía, una psicología, una cultura. Hay una música. Uno ve 10 segundos de una película brasileña y sabe que es Brasil. Uno ve 5 segundos de una película alemana. Española y es española, ¿no? Y Uno sabe ve que- Almodóvar y sabe que es cine español. Bueno, ¿por qué? Porque el cine retrata cultura. Entonces, y como decía un cineasta ruso, retrata el tiempo. O sea, si una fotografía lo congela, la cinematografía lo extiende y durante un tiempo, o como decía André Bazin, es una realidad construida a partir de hechos reales. O sea, vos decís, voy a hacer una película, necesito una calle. Y la calle la decorás, traes automóviles y la haces de época y toda la cosa. Es una realidad construida a propósito, como una escenografía. Pero es real. El automóvil es real, las calles son reales, los actores son reales. Bueno, Y la película es intangible, pero es real. es correcto. Entonces, ¿qué sucede con el cine? Y es lo que creó fascinación cuando aparecieron las primeras películas que retrataban la identidad nacional. Y en eso Amor y Frijoles es básica. Porque resulta que a mi esposa, que es guionista, le llevaron el guión y le dijeron, revisanos los diálogos. Entonces, como a nosotros nos ha interesado lo de la identidad cultural desde mucho antes, ella configuró los personajes de tal manera que expresaban el ser hondureño. Y los hondureños cuando se vieron a sí mismos. Y eso creó una fascinación espectacular, que al final es la fascinación de la cinematografía. Entonces, básicamente, un buen cine nos diría quiénes somos y cómo somos. Porque, por diversas razones, el país no ha podido generar esa identidad nacional bien estructurada, sino que se ha hecho más o menos en la medida que tenemos el himno al árbol, tenemos la brazabola, el venado. Eran construcciones culturales de principios del siglo XX. O sea, tenemos 80 años de que no construimos esos elementos de identidad. Porque como sociedad que abraza la democracia, tenemos que cohesionarnos en función de una identidad política. Esa es la fórmula de la Revolución Y Francesa. eso me lleva a la siguiente pregunta, Javier. ¿Se puede construir democracia sin construir cultura, identidad hondureña? No, para nada. O sea, un Estado, y vos lo sabes bien, necesita su alma,
necesita su corazón, y eso viene de la identidad, de la cultura. Entonces, la democracia... Lo que es ser hondureño. De lo ¿no? que es ser hondureño. El cine ayuda a construir eso de lo que es ser hondureño. Por lo mismo que está diciendo Nolvan, porque está viendo nuestra identidad ahí. O sea, gran parte del atractivo que tiene la cinematografía nacional es que vemos reflejada nuestra identidad, nos escuchamos hablar como hablamos nosotros, estamos identificados ahí. Eso tiene un valor, sí, es una labor industrial, económica, comercial, pero también tiene un impacto en la identidad nacional, en lo que sentimos como hondureños. Es que mira, desde la función política del Estado, es la proyección simbólica del poder del Estado, el arte y la cultura. O sea, digamos, el Estado soviético, el otro día lo estaba viendo, dejó unas estatuas en Ucrania de la madre patria Rusia, unas moles gigantescas. Como era el cine, el arte soviético, sí. ¿Por qué lo hicieron así? Porque los soviéticos tenían que ver esa estatua de 10 kilómetros y decir, soy soviético. Y como decía un youtuber hace poco, dentro de la Rusia hay cualquier cantidad de identidades culturales y de idiomas. Y adentro de Rusia todos son de su lugar y de su idioma y de su cultura. Pero fuera de Rusia son rusos. Eso es identidad nacional, eso genera cohesión. Entonces el problema cuando no hay esa cohesión es que se da la violencia. O sea, ¿por qué se necesita esa identidad? Porque si vos no te sentís parte de un todo, vos sos nada más la manifestación individual de tu interés. Y mi interés es quedarme con esto. Y aquel me lo quiere quitar, y le meto dos Fue uno de los primeros esfuerzos que hicieron presidentes de Honduras, comenzando desde Marco Aurelio Soto, pero también Manuel Bonilla, de construir desde las artes, desde la literatura, desde la pintura, ese elemento de identidad nacional. ¿Qué pasa, Javier, cuando esto cae dentro de estas dinámicas tribales del partidismo hondureño? Bueno, simple y sencillamente se estanca la industria, se estancan todos los beneficios que genera. ¿Por qué? Porque entonces a cada cambio de caudillo hay un cambio de las reglas, hay un cambio de los procesos, hay lo que estamos viviendo en este momento, un estancamiento de todo lo que se está, y se pierde interés de quien quiere invertir desde adentro, se pierde interés de quien quiere invertir desde afuera. El daño es catastrófico. O sea, y es algo que se puede solucionar con el diálogo. A ver, con vos estás ahorita en un proceso de producción, de preproducción de tu película. Sí. Dijimos, ¿desde cuándo? De 2020 estás trabajando en ella. Así es. ¿Vos sentís que esta discusión con la Secretaría en torno al cine afecta las posibilidades de producción de tu película? Ya le está afectando. Tengo coproductores preocupados, queriendo saber qué es lo que va a suceder acá. Hay instancias internacionales que nos apoyan, que también expresan su preocupación, porque no ha habido comunicación exactamente de qué es lo que quieren hacer. Entonces, todos hablan de tener buenas intenciones, pero de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. O sea, lo que necesitamos es ver algo concreto. El respeto a la ley. El respeto a la ley. Digamos ahorita, fuimos ganadores de un evento internacional muy importante que nos abre espacio de mercados. Tenemos que viajar a Costa Rica dentro de poco tiempo, y esto que está sucediendo en el ICINE de una forma u otra nos afecta, porque ya no podemos hacer los trámites que hacíamos antes para poder garantizar la presencia de Honduras en ese festival, solo por mencionar algo. ¿Cómo tu película, El Fuego Interior, que es la película que estás trabajando, construye identidad para Honduras? Bueno, empezando, cosas tan elementales como las locaciones. La locación principal es Amapala. Vamos a exponer Amapala al mundo. Se va a ver la cultura que hay en torno al sur de Honduras, en Amapala. Se va a ver nuestra identidad moral, nuestra identidad de todas las formas. Y esto genera visibilidad, y al público hondureño se van a identificar con su idioma, con sus costumbres, con sus comidas. Y luego está la exposición a gente del extranjero. Vienen actores de otros países que van a conocer Honduras, que van a hablar de ella. Honduras, esta producción lleva ya más de 15 convocatorias, festivales y premios ganados en el exterior. O sea, ha situado el nombre de Honduras en positivo en un montón de regiones.
Esto es lo que se logra cuando se hace un proceso como debe hacerse. Aquí tuvimos al actor de tu película. Aquí estuvo Mauro. Sí, Mauro, sí. ¿Y qué pasa cuando, por el contrario, no somos los hondureños los que contamos Honduras? Cuando vienen películas de afuera contando sobre la realidad hondureña, ¿qué es lo que se pierde en ese proceso? Es que lo que crean es un cliché. O sea, lo primero que somos violentos, somos absurdos Y con filtro amarillo. y con filtro amarillo. Sí, Es como una, tráfico. es una sociedad de delincuentes primitivos, ajá. porque eso vende. Entonces, Esa es la imagen que tienen de hondureños afuera. es lo Los que sale- productores es de la- extranjeros. es lo que sale de las noticias. O sea, si, mira, platicando Andamos una- con sombreros, charro mexicano ahí. Sí. Mira, pistola. intentaron. Pistola. Hay un evento, un evento iberoamericano de desarrollo de proyectos cinematográficos para Centroamérica y México, que se hace itinerante en diversos, ¿cómo se llama?, países. Y yo me acuerdo que decían los españoles, cuando le decían, se podría hacer en Honduras, y no es peligroso de entrada, ¿no? Y de hecho, ¿cómo decirlo? Los que tenemos que vendernos al mundo somos nosotros. Al mundo no le interesa vender a Honduras. O sea, que venga un gran cineasta aquí a ver qué hace con Honduras. No, lo más que hacen es comprarse una casa en Islas de la Bahía, que les fascina, por cierto. Porque Honduras es un lugar físicamente espectacular. ¿Tiene locaciones Honduras para poder hacer cualquier tipo de película? De sobra. De sobra. Tenemos como 400 kilómetros de playas blancas en la costa norte hondureña y algunas prácticamente Islas volcánicas. O sea, podría Llanos, promoverse el sabanos, turismo valles. hondureño desde el cine. Eso es lo que hace el cine. Es un, ¿cómo decirlo? Cae por su peso. Es un colateral. O sea, por ejemplo, Punta Sal. Punta Sal vas y es como que estuvieras en el Pacífico Sur, en Tahití. O sea, unas playas espectaculares y un agua espectacular. Y preguntan, ¿y eso dónde está? En Honduras. Ah, quiero conocer. Y empiezan a venir los turistas. Eso cae solo. De ahí está el asunto de los escenarios. Digamos, si se trajera aquí una escena de una película de James Bond, te puedes imaginar la repercusión que tendría para la imagen del país. Eso es lo que está en juego. O sea, tenemos que crear Y la para paz. lograr eso, hay que crear la industria. Hay que crear la industria, que la industria No sea... llega solo. No llega solo. No va a llegar. no puede. Es que Solito no va a llegar jamás. podemos estarnos en esto 500 años y tal vez se llegue, ¿cómo se llama?, centaviado. Pero es muy lento. Entonces, Se va a venir a República Dominicana. es más barato. Y Entonces, tienen todas las condiciones ya armadas. mira, Vamos a una pausa y al regresar vamos a hablar un poco sobre el futuro del cine hondureño según los caminos que se nos están abriendo ahorita. Usted está viendo Más Conscientes de ICN, ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana estamos hablando del cine hondureño. Un cine que se hace, lo hemos descrito ya en este programa, con mucha dificultad siempre. Sin embargo, los cineastas no se quejan. Honduras es un país que, a pesar de no haber contado nunca con un apoyo real del Estado y las pocas veces, estos 5 años que ha existido el cine, ha sido también tropiezo tras tropiezo, porque tampoco es que vamos a culpar ahora al señor Handal de la malfunción del Instituto de Cine, porque la administración anterior fue un desastre. El Instituto de Cine, hay que decirlo así también. Sin embargo, a pesar de eso, hay cine hondureño. Hay buen cine hondureño. Hay buena construcción de la imagen. Vamos a ayudarle al ministro Handal. Pensemos un poco ahora qué es lo que hay que hacer para levantar esta industria que todos queremos y como país nos conviene que se levante. lo primero que tenemos que hacer es un inventario de lo que se ha hecho, porque se han hecho unos trabajos muy buenos y hay algunas películas excelentes. Con premios internacionales. Sí, hay el documental hondureño que acaba de estar en un evento en Cannes. Hay un largometraje que ganó un premio en un festival en Roma y ganó un premio en el Festival de La Habana, que tienen el nivel, o sea, ya son reconocidos por sus pares como obras de buen calidad. nivel. Honduras, curiosamente, ha estado exportando sonidistas. Honduras tiene 3 sonidistas graduados en la Escuela Internacional de Cine. Por ahí vi la imagen de Denis también. Denis y Homer están trabajando en República Dominicana y Alan Mairena está en Cuba.
no están en Honduras. O sea, Honduras produce la mano de obra y se exporta. Es el problema de la migración. Porque en Honduras no hay condiciones para que se desarrollen. Se van. Entonces, César Hernández está en España. en España, Michael Bendé, que está en Estados Unidos, porque se queda corta la pista, despegan y bueno, como todo ese talento debería estar trabajando aquí y deberíamos de repatriarlos. Pero me consta que también todo ese talento está dispuesto a volver a trabajar acá. Claro. Si se le llama. Por supuesto, que lo que Siempre. hace falta es una condición. Nunca te dicen que no. No. Ahora, ¿qué necesitamos? Hay un disco duro o varios discos duros, o habían, ahora ya no sabemos dónde están, en la oficina de la Dirección General de Cinematografía. Se agarran y se ponen en pantalla. Se habla con los creadores y les dice, miren señores, vamos a exhibir las películas, se les paga un fee por la exhibición y armamos un festival de cine hondureño, 5 días de puras películas, porque se puede. Hay guiones. Alianza con los medios de comunicación, alianza con la empresa privada, alianza con la industria, con las distribuidoras. Hay proyectos que ya están encaminados en preproducción, ya tienen desarrollo, ya tienen guiones, se hace eventos para presentárselo a inversionistas de la empresa privada, tenemos todas estas cosas. Mercado. ¿Quiénes a ustedes le gustaría comprar acciones o inversiones en estas otras películas? Eso se puede armar ya. El asunto es sacarnos los prejuicios de la cabeza. No somos pordioseros que estamos en las latas, porque no es cierto. Hay cosas que hay que armar, hay cosas que pulir, hay cosas que difundir, pero para eso lo primero es hacer un inventario de lo que tenemos en casa y, comenzar a trabajar. Entonces, el problema que tenemos ahorita con toda esta polémica de que si está cerrada, no está cerrada, se hizo, no se hizo, que es puro realismo mágico, es que tenemos 5 meses de no hacer nada. Y eso sí ya es catastrófico. Por los tiempos que lleva desarrollar los proyectos, 2026 se perdió. Sí. Recién tal vez se pueda arrancar en 2027. Entonces hay que hablar con las autoridades, es decirle, los que se están haciendo daño a su imagen no somos los de afuera. Ellos solitos están haciendo mala imagen. Ellos solos están, mira, esto se solucionaba con una simple auditoría y poner las cosas a funcionar, nombrar al director y arrancar. Yo le digo al ministro Handal acá públicamente, los pasos son bien sencillos. El primer paso es diálogo con el sector. El sector está organizado. ¿Está organizado el sector? ¿Cuántas organizaciones hay? Hay 3 organizaciones que yo sé que están activas, están trabajando y aglutinan gente. La Linterna Mágica, que es la Asociación Hondureña de Cineastas. La APCA, que es la Asociación Hondureña de Productores Cinematográficos y Audiovisuales. La Colectiva, que agremia a todas las mujeres que están trabajando. Está ICH también. Está ICH también, ¿verdad? Está ICH. Está ICH. Y están todos los 350 agentes participantes de ICINE. O sea, hay un sector que está ahí, está organizado, sabe cómo hacer las cosas. ¿Qué cuesta, por Dios? Yo lo digo, ¿qué cuesta sentarse a hablar? Empezando por ahí. Luego, es definitivamente indispensable lo que estamos diciendo, hacer un diagnóstico de la situación del cine en Honduras. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo están nuestros proyectos? Nadie se pone los zapatos antes de ponerse los calcetines. Primero usted se pone los calcetines y después se pone los zapatos. Entonces, ese diagnóstico nos lleva a que en una mesa de trabajo, de diálogo conjunta, estructuremos una estrategia nacional de desarrollo de la industria cinematográfica. ¿Hay receptividad de la industria, de los cineastas, para sentarse con cultura? Y lo estamos pidiendo desde hace meses. Y a partir de ahí, llegar al punto donde queremos llegar. Políticas públicas que se respeten, que se sigan al pie de la letra para desarrollar el cine. Nosotros no estamos en contra del ministro. Jamás. De hecho, fue lo primero que le dijimos cuando llegamos. Podemos ser sus mejores aliados. Estamos interesados en que usted sea un éxito. Nos conviene. A nosotros no nos conviene que el hombre fracase. No. A nosotros lo que nos conviene es de que todo esto sea un éxito y al final él es el funcionario y él es el político. Él va a decir, miren señores, estamos inaugurando. Él va a sacar los laureles, pero queremos que funcione. Si, y no estoy hablando del futuro, lo que vamos a hacer, si las obras que ya están hechas simple y sencillamente se ponen a funcionar y dice el ministro Handal, miren, todo esto es nuestro, pum, ¿quién va a salir bien parado? Él. Nosotros no estamos en su contra.
Eso no quiere decir de que nosotros como ciudadanos no tengamos la potestad de decirle, señor, los expertos en esto somos nosotros. Tenemos toda una trayectoria de estar haciendo las cosas, ya sabemos cómo es, sabemos por dónde están las puertas, crucémoslas. Pero necesitamos receptividad, diálogo. Última pausa. Regresamos. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Ya volvemos. Gracias por estar con nosotros. Usted está viendo Más Conscientes de ICN. Esta mañana hemos hablado sobre la industria cinematográfica, las crisis que se está viviendo. ¿Qué va a pasar si nada pasa y se deja esto como está? Mira, hace 50 años ya se cerró la dirección de cine que había en el Ministerio de Cultura de la época. Estamos hablando Sí. de 1970. Pues el gobierno de López Arellano, Sí, no, de Melgar. de Milgar. Sí, entonces habían creado una dirección de cine y se hicieron algunos documentales y la cerraron porque dijeron que era muy caro. Entonces vamos 50 años para atrás, así de un romplón. ¡Pum! Y me atrevería a decir que 100 años. En la institucionalidad. Ahora hay que distinguir dos cosas. Una cosa es el Estado y los poderes públicos y otra cosa es la gente, la ciudadanía. Los hondureños, mal que bien, han logrado crear unas posibilidades de desarrollo que están ahí, son latentes. Son mano de obra, tecnología y un poquito de capital. Entonces hay una llamita. Lo que necesitamos es echarle gasolina y que eso se convierta en un... Para eso necesitamos a los poderes públicos. Sí. Javier, que estamos nos acabó el tiempo. ¿Qué va a pasar si nada pasa? Pues ¿Seguirá abriendo cine? nosotros, los pequeños empresarios de cine, vamos a seguir haciendo cine como sea, pero vamos a tener cerrado nuestro acceso a mercados internacionales. Va a ser más difícil, va a ser más lento y finalmente también esto va a pegar en las mismas autoridades de gobierno en negativo para ellos, porque se va a ver el contraste y ellos también van a perder una cuota con esto. Es necesario que volvamos al orden, al marco jurídico, al respeto de la ley, para que el cine avance, como dijo Norman, para echarle gasolina y que esto se convierta en un gran fuego. Gracias, Javier. Gracias, Oscar. Norman. Oscar. Y solamente para el comercial, Javier me ha regalado su última novela. Se llama, ¿cómo se llama? Polanco, investigador vidente. vidente a ras de sombras. Así que gracias, Javier, por el regalo aquí. Ya va a estar en las librerías. Así es. Ahí Ahí lo van a usted poder invitado. encontrar. Apoyamos la literatura también hondureña. Gracias por haber acompañado esta mañana. Esto fue Más Consciente. Yo soy Oscar Estrada y nos vemos la próxima semana a las 7:30 aquí en el estudio de ICN. Feliz fin de semana.